Estamos en línea y todos los que están de manera presencial, Señor, en esta clase, te pedimos que uses a los maestros y te pedimos que nos abras el entendimiento para cualquier cosa que sea compleja de entender, podamos entenderla de la mejor forma, Señor, y poderla aplicar en la vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, los que ya están aquí tienen su manual, los que están en línea lo pueden ver en el grupo de WhatsApp. La semana pasada vimos la introducción y lo que vimos, me preguntaba Dani, vimos qué es la teología. ¿Se acuerdan qué es la teología? Sin ver el libro. El estudio de Dios, no de los dioses. De Dios, ¿verdad? Porque somos teólogos bíblicos. Si fuéramos teólogos del mundo, estudiaríamos arqueología, reliquias, ¿verdad? Claro. ¿Sabe cuántos dijeron? ¿Y se le puede poner que es la ciencia que estudia todo acerca de Dios Sí. o no se le pone la palabra ciencia? Sí, porque es una ciencia. Porque Acuérdense que la semana pasada teología es la ciencia que estudia todo acerca de Dios. Así es, exacto. Y dijimos que es ciencia porque toda ciencia tiene una comprobación, ¿verdad? Ok, y después vimos, dice Dani que no está aquí lo que vimos, pero sí está. No, sí está. ¿Ah, ya lo vieron? Pero no, más bien no me encuentro. Ok, abajo, donde dice que es teología, a la vuelta, viene la línea del tiempo. ¿Vamos a ver? Sí, ¿Qué página vas? es la página, otra vez no trae páginas, ¿o sí? No. Bueno, es la 1. Es la siguiente página. 1. Donde dice que es teología, Sí. al reverso. Ok, ¿quién se acuerda, sin ver el libro, cuándo inició la teología? Cristiana, como 1500 y tantos. No, en general. Ah, Lo vimos la semana pasada. Fue en el año 70 después de Cristo y es un libro llamado, no hay la Didache. No tiene un autor, porque acuérdense que dijimos que si hubiera existido un autor, posiblemente lo hubieran hecho algo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde surgió la teología en general. La teología cristiana sí surgió aproximadamente en esa fecha. ¿Cómo vivían las primeras iglesias? Ajá, eso trataba el libro. Bueno, el día de hoy vamos a ver por qué es importante el estudio de la teología. ¿Por qué estudiar la teología? Dice ahí, ¿por qué estudiar la teología? Betty, ¿tienes tu libro electrónico? Sí. Ok, ¿nos puedes apoyar a leer, por favor? Donde dice, ¿qué es la teología? No, lo que es la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué estudiar teología? Siguiente página. Sí. Siguiente página. Ajá. Sí, dice. A ver, déjeme acomodarlo un poquito más grande. Dice, el pastor y teólogo escocés John Dick respondió ante este penetrante interrogante con varias respuestas profundas. Difícilmente se lograría hallar una cuestión mejor y más sucinta. ¿Sí? Sí, más sucinta. 1, para determinar el carácter de Dios en su aspecto hacia nosotros. Ok, 2. por favor. Entonces, el punto número 1 nos habla que para conocer el carácter de Dios. Leíamos ahorita en la clase pasada que el carácter de Dios ya está definido. Dios es, ¿cómo era la pregunta? Que no cambia. Inmutable, perdón. Esto nos habla de que el carácter de Dios hacia nosotros va a ser y siempre ha sido el mismo, no va a cambiar. Entonces, nosotros vamos a estudiar teología para conocer cuál es ese carácter de Dios, porque no es un carácter modificable, ¿verdad? A diferencia, a lo mejor, de los demás ídolos o de las demás teologías que se tienen que investigar los cambios de los diferentes dioses. En este caso, Dios no cambia, por eso es esa riqueza que nosotros tenemos con Dios. Cuando descubrimos todo lo que Dios es mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, las mismas características que tenía Dios con Moisés, con Abraham,
con el pueblo de Israel va a ser las mismas características que hoy en día se siguen manifestando, ¿sí? Por eso es importante estudiar teología. Punto número 2, Marcos, por favor. Pregunta 2, ¿verdad? No, es punto, ya vi. Punto 2, ajá. Dice, para contemplar el despliegue de sus atributos en sus obras y dispensaciones. Ok, aquí nos habla el punto número 2, que para conocer sus atributos y dispensaciones. Esto quiere decir que en la perfecta sabiduría de Dios, Dios tiene contempladas diversas dispensaciones, las cuales fueron, son y serán, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estudiemos teología. Hay personas que dicen, es que no puedes estudiar teología porque no puedes estudiar a Dios. No, nosotros no estudiamos el cuerpo de Dios, estudiamos lo que está dentro de Dios, las dispensaciones, su carácter, su forma de ser y los beneficios que yo obtengo al descubrir esta sabiduría, ¿verdad? Porque al yo descubrir esto, lo que obtengo es una riqueza para mi vida. ¿Para quién? Para mí, ¿verdad? Para uno mismo. Así es. Punto número 3, Pastora Rosa, ¿nos apoya? Para descubrir sus designios hacia el hombre en su estado original y presente. Designios. Los designios de Dios hacia el hombre nos habla de cómo Dios tiene predestinado para nosotros, sus hijos, muchas promesas que se van a cumplir, ¿sí? Yo siempre hablo que la Biblia está llena de promesas y de situaciones que si yo, por el simple hecho de hacerlas, voy a obtener un beneficio. Un ejemplo de esto es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Es un versículo con promesa. Con el simple hecho de hacerlo tienes un beneficio, ¿verdad? Y hay gente que hace este tipo de situaciones sin saberlo y no sé si han visto que son prósperos. Aunque son gente que es mala, hace ciertas cosas que la Biblia tiene en promesa y les va bien. ¿Por qué? Porque están actuando de una forma correcta. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología, entendemos estos designios. Es decir, yo voy a descubrir qué obtengo como beneficio al hacer cosas correctas que me manda la Biblia, pero también qué cosas estoy poniendo en riesgo si me desvío un poco de ella, ¿verdad? Entonces ya el ser humano, si nos volvemos al punto anterior, es yo decido qué voy a querer para mi vida, si bendiciones o cosas que no vienen correctas a mi vida, ¿verdad? Punto número 4. Entonces es como conocer ¿cómo lo podríamos escribir así como? Así tal cual, designios o promesas. ¿Sí? Promesas que Dios va a hacer a mi vida, ¿sí? O beneficios que yo obtengo. Entonces es como conocer las promesas de Dios. Así es. Pastora Lupita, punto 4, por favor. Designios, promesas, ¿o qué dijiste la otra palabra? Designio, promesas, regalos, ¿qué más dijimos? Bendiciones. Planes. Y sus planes, sobre todo, es muy importante, ¿verdad? Sí. Hoy en día la filosofía no puede dar este camino a los jóvenes de qué deben hacer con sus vidas. La Biblia sí da una identidad y da un camino a seguir, ¿verdad? No, y también podemos ver en Eclesiastés que no siempre es así, pues, o sea, que dice, he visto, o sea, como gente mala que le va bien, he visto gente buena que le va mal. Así Entonces, es. no es como de que realmente de decir, voy a hacer esto y va a pasar esto. Así es. Ya son planes de Dios. Pero se dice que al final a la gente mala lo va a borrar del libro de la vida. Sí, Entonces, pues, pero claro. entonces a su lo que designio, voy es, ¿verdad? más bien es que no es como algo canjeable porque es al final, pues ahí está el designio ya. llega, Al final, También La promesa, También aquí, la consecuencia. al tiempo se va viendo. También aquí lo vemos. Así es. ¿Verdad? Punto No, número. sí, saber la recompensa, como dice de los. Así es.
A ver, esa mesa delante de nosotros. Punto número 4, pastor. 4. Para conocer su ser poderoso en la medida que se le puede conocer, que es el objetivo más noble del entendimiento humano. Ok, ahorita veíamos en la clase anterior las características de Dios, ¿verdad? Que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Sí? Es como se están entrelazadas. Se mezclan las clases, sí. Entonces, la teología nos sirve para tener o identificar características de Dios. ¿Y esto qué beneficio va a tener en mi vida? Muchos. Porque hoy en día el ser humano quiere tener una certeza en lo que va a hacer o una confianza, ¿verdad? Lamentablemente la gente o la humanidad tiene confianza en el dinero, en el poder, en las riquezas, en las posesiones, en la juventud, en la salud, ¿verdad? Y estas cosas que acabo de mencionar son materiales. Esto de un día para otro puede terminarse. El dinero en el banco de un día a otro puede desaparecer. La salud de un día a otro puede verse desfavorecible. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología, esto nos ayuda a que confiemos en un Dios que es poderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y cuando aprendemos a confiar en eso, tenemos una confianza muchísimo más grande que confiar en mi cartera, que confiar en mi juventud, que confiar en mis fuerzas. ¿Sí? Marcos, ¿querías comentar algo? Entonces, bueno, esto es un comentario, no es una opinión, pero entonces yo creo que al final viene siendo ya estudiar teología una necesidad más que un tipo de lujo, ¿no? Porque pues si uno quiere entender bien a Dios, necesitas saber quién es Dios, ¿verdad? ¿Qué Así le gusta, qué no le gusta? Siento Así que es. se convierte en una necesidad, pues, y no morir por falta de conocimiento, creo. Así es, como dice el libro de Oseas. Gracias por el comentario, es muy correcto esto. Entonces, todo ser humano que quiere creer en Dios o que cree en Dios debería estar estudiando teología. No para tener atributos de, tengo un doctorado en teología o tengo 1000 libros de teología, no. Para tener una relación más cercana a Dios, ¿verdad? Y hay muchas respuestas, que hay gente que dice, es que yo no necesito estudiar. La Biblia me da todas las revelaciones. Y sí es correcto, la Biblia es la teología pura o la ciencia pura de la teología, pero es necesario procesarla, que es lo que estamos viendo en este estudio, ¿verdad? Es como si yo les dijera, un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, no consumas vitaminas ya en cápsulas, ya hechas, úsalas de la fuente. Imagina cuántos limones tendrías que ingerir para que tu cuerpo se llenara de la vitamina que en una cápsula ya puede contener miles de unidades, ¿no? La vitamina B, por ejemplo. La vitamina B tiene millones no sé cómo se le llama eso. Robin, ¿tú sabes? Tú que estudiaste un poco de medicina, ¿cómo se le llama eso? No sé, pero... La cantidad, dice ml, pero no sé si no son miligramos. No son miligramos. Son bueno, es la potencia de la sustancia, Pero ¿sí? solo toda la lista que dice que tiene... Exactamente. Es una listotota. Entonces, pero ahí ya la estamos procesando. Es lo mismo cuando estudiamos teología, sabemos que estamos sacando de la Biblia el conocimiento, pero es el conducto, es el medio, ¿sí? Y Así eso es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan que la semana pasada les leí este versículo y se los voy a volver a leer? Sí, adelante. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, ¿qué pasó? Jeremías 9:23. Y el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Verdad? Ese es nuestro más grande tesoro, nuestro más grande gozo, el conocerlo. Y eso sí es donde debemos de alabarnos, Y en eso sí debemos, de sí. enorgullecernos. Así es. Enorgullecerme, eso. Decir, sí, solo conozco. Sí.
tan solo recordar nuestra vida pasada cuando no lo conocíamos. Yo ahora estaba meditando en eso, y que yo pensaba muchas veces en el suicidio, muchísimas, cuando yo no tenía esperanza en Dios. Sí. Yo siempre pensaba una manera y otra, de cómo acabar con mi vida. Y desde que recibí a Cristo para acá, ese pensamiento, Ya de no. plano para nada, no, hombre. Ya no es entre nosotros. Sí, porque yo les explico que cuando estábamos alejados de Dios, no teníamos la identidad que tenemos ahora en Cristo. El enemigo lo primero que hace es que nos roba esa identidad. Por eso es que Adán y Eva les robó la identidad como hijos de Dios, como creación, ¿verdad? Por eso es importante estudiar teología y regresar o reconocer al origen que Dios quiere que tengamos. Sí. Un testimonio, sí, el leer la Biblia es pues básico, ¿no? Y aprende uno mucho nada más de leerlo, de meditarlo, pero es parte de estudiar y con estos, no sé ustedes, pero a mí en lo personal, ya estas últimas lecturas de la Biblia como que ya tengo el entendimiento como más, que será más abierto, más agudo. Sí. Y, o sea, Sí. se comprende más con los fundamentos o lo que estamos acá Así es. adquiriendo. Sí, definitivamente. Muy bien. Vamos a leer el punto número 5. De los que están en línea, ¿quién lo quiere leer, por favor? Betty quiere. Adelante. Para saber. Ok, yo quise. Dice, para saber cuál es nuestro deber hacia Él, el medio de disfrutar de su favor, la esperanza que estamos autorizados a albergar y el maravilloso recurso por el cual nuestra raza caída es restaurada a la pureza y a la felicidad. Gracias. Hay una materia, una ciencia que se llama, la conocemos todos como abogados. Los abogados estudian derecho, ¿sí? Todos conocemos un abogado. ¿El abogado qué es lo que estudia? El abogado estudia los derechos y obligaciones que tiene un ciudadano ante su nación, ante la humanidad, ante su vecino, ante el Estado, ante todo, ¿verdad? Entonces, un abogado o una persona que estudió derecho penal o leyes, realmente tiene el conocimiento de cómo el ser humano debe comportarse y los deberes y obligaciones que tiene ante su Estado. Cuando una persona estudia teología es exactamente lo mismo. Conocemos nuestros deberes y obligaciones como hijos de Dios y para que nos vaya pues de una forma correcta, para no infringir algún tipo de regla o no estar haciendo algo que esté en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso estamos estudiando teología, para conocer deberes y obligaciones. Y para que no nos digan, no le cuenten. Exactamente, y para que no llegue una persona que quiera meter alguna idea extra, ¿verdad? Porque siempre les he mencionado que la palabra de Dios no es para añadirle o quitarle texto, ¿verdad? La palabra de Dios está escrita, ya está publicada, ya está concentrada. Y si estudiamos un poco de historia de la Biblia o historia de la iglesia, nos podemos dar cuenta cómo realmente es un milagro que tengamos este libro en nuestras manos. Porque hubo muchos procesos, mucha gente que murió, mucha gente que sufrió, mucha sangre corrió quemados, para que este libro lo pudiéramos tener en nuestras manos. Por eso entendemos en la clase de bibliografía, que más adelante vamos a ver, entendemos cómo el que tengamos este libro es obra de Dios. No, y en Isaías fue cuando quemaron Y Dios volvió a restituir, así es. Hay una cita, siempre que yo hablo del tema de la Biblia, hay una cita donde menciona que un rey que mandó quemar los libros y automáticamente los libros que fueron quemados, el Espíritu Santo se reveló y se volvió a escribir lo que se había perdido. Entonces, tenemos en nuestras manos un libro que es vivo y que no es humano,
sino que es obra de Dios, ¿verdad? Punto número 6, Marcos, ahora sí. Ay, güey, es que soy penoso. Para amarle, el ejercicio más digno de nuestros afectos. Vamos Dice a Robin que sigue ella. propio, ¿sí? Amor propio, porque cuando nosotros queremos estar bien con Dios, tenemos que amarle con un amor verdadero, un amor genuino. Entonces, esta retribución de amor es, yo amo a Dios y Él me ama. ¿Por qué Dios me ama? Porque es parte de su carácter. Punto número 1. Entonces, lo que me queda a mí como individuo es amarle. Amarme a mí y amarlo a Él, ¿verdad? Por eso le pongo amor propio, porque si una persona no se ama, lo que menciona ahorita la pastora Lupita, ¿no? Antes de conocer a Cristo, muchos podíamos incluso no saber qué era el amor o no tener como un objetivo en la vida. Cuando conocemos a Dios, aprendemos a amarnos a nosotros, respetarnos como individuos, saber, yo siempre digo esto en muchas predicaciones y a mucha gente que le ministro les digo, deben entender que cada uno de ustedes es pieza edición especial. No existe otra persona igual que tú, con tu estatura, con tu color de piel, con cualidades. Eres exclusivo de Dios. Y dice la palabra de Dios que antes de la fundación de la tierra, Dios te imaginaba en su mente. Entonces, imagínense lo valiosos que somos para Dios. De Dios, antes de formar la tierra, decir, voy a diseñar a mi hijo, a mi hija con estas características. ¿Sí? Y lamentablemente en el mundo, cuando la gente no conoce de Dios, todo odian de sí, ¿verdad? No les gusta su estatura, su color, su nacionalidad, se están quejando las personas. Por eso tienen una baja autoestima, porque no han llegado a ese punto de encontrar que son perfectos para Dios, ¿verdad? Ok. Profe, Sí. entonces esto, perdón, es una pregunta aparte. No, adelante. Pero es del tema. Porque una vez decía, Dios no nos ama, o sea, alguien comentó que Dios no, ¿cómo Dios te va a amar si eres un pecador? O sea, entonces yo decía, no, sí, porque si no, no sería Dios, porque la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. No a los cristianos, o no a la gente que se porta bien, o no a la gente que, porque decían, no, es que, ¿cómo Dios? O sea, si tú tienes tu esposo, tú, no sé, te golpea, ¿lo vas a amar? O sea, te golpea, te falta respeto. No, pues claro que no, porque es un ser humano. Pero estamos hablando de Dios. O sea, entonces, si es Dios te ama, sea lo que sea. No importando tu condición, porque eso es parte del carácter de Dios, punto número 1. ¿Sí? Y el amor que Dios tiene hacia nosotros no lo podemos comprender nosotros, porque nosotros somos humanos, ¿verdad? El amor que Dios tiene, así es, Dios ama a todo el mundo, no a unos cuantos. Y las bondades de Dios las podemos ver todos los días, el sol sale para todos. Sí. La lluvia es general, la fruta. Más bien, a lo mejor a lo que quiere llegar esa persona es que no ama las acciones de las personas. Exactamente. Pero no es que no ame a la persona, o sea, la persona la ama, pero no ama lo que está haciendo. Así es. Okay, ya me... ¿Sí? Muy bien. Punto número 7. ¿Quién más está en línea que pueda leer, aparte de Betty y Marcos? Porque veo que están varios en línea. ¿Quién me puede apoyar a leer? Si están en la clase, si vamos viendo los puntos. Yo, soy Carlos, yo lo leo. Estoy en la calle, perdón. Ahorita llego a mi casa. Muy bien. Yo lo leo, pastor. Adelante. Dice, por servirle el propósito más honorable y encantador al que podemos dedicar nuestro tiempo y nuestro talento. Gracias. Entonces, este punto, fíjense qué hermoso, nos dice que debemos estudiar teología para servirle, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprender nosotros
o a entender más bien lo que Dios quiere para la humanidad estudiando teología. Vamos a obtener todas estas respuestas. Primeramente para mí y después para replicarlas, ¿sí? La teología está llena de bendiciones para mi vida personal, pero más importante para compartir a los demás, para hacer algo por el prójimo, ¿sí? ¿Puedo decir una palabra? Sí, Adán. Dice Pablo, ¿verdad? La letra mata, el amor edifica. Exactamente. Entonces, ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Teniendo el conocimiento. Porque el amor humano puede dañar o puede ser dañino, ¿verdad? Cuando una persona ama sin estar sano, sin tener un conocimiento de Dios, puede ser un amor enfermo, puede ser un amor obsesivo, posesivo. No es un amor perfecto de Dios. Es que igual también yo creo que es una clase donde podemos como analizar por qué estoy estudiando. Así es. Nada más para saber más y sentirme más o mejor que los demás. O es precisamente por esto, para conocer más a Dios, para amarlo mejor. Así es. Para servirle, para hacerle de más utilidad a Entonces, él. en realidad, y a los todos demás. deberíamos de estudiar teología. Todo Para ser humano conocer el debería carácter de estudiar. Dios, los 7 puntos. Sí, Conocer su carácter, conocer sus su carácter, atributos, los sus designios que Dios tiene, designios, el conocerle como Dios, su poder. como Ahí creador. pone aparte conocer su poder. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones? Ajá. ¿Cuál es el amor que yo debo tenerme como persona y que debo aplicar? A Dios. En la Biblia dice, ¿verdad? En el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y servir. Y el servicio, ¿sí? Entonces, todo creyente debería estudiar teología. No solamente unos cuantos, sino todos. Y estudiarlo nos va a hacer más humildes, no más soberbios. Así es. Yo aquí lo puedo decir, ¿verdad? Porque en la iglesia cuando van a decir hay teología, acá porque estamos en una universidad. Por ejemplo, este domingo en una iglesia ya vi que van a iniciar su curso de Biblia. Yo creo que ese no debería de ser opcional. No. Todos los que se congregan aquí a las 10 de la mañana, vamos a empezar el curso bíblico. ¿Sí? O sea, es parte, Sería bueno. como era o como es en iglesias de que tienen ya 300 o más años de fundadas. Estoy hablando de las Asambleas de Dios, bautistas, eso es fundamental. Eso es de cajón, o sea, no es de que empieza a las 10. Pues es que antes se usaba eso. Yo cuando era pequeño, yo recuerdo que cuando íbamos a la iglesia en Morelia, era obligatoria la escuela dominical. Y ahora es opcional. Ahora es, si quieren estudiar, así es. Sí, ¿puedo opinar? Sí, adelante. A lo que están diciendo, realmente, bueno, para mí, en mi persona, es muy triste que tanto en los servicios, cuando inicia el servicio, pues no sé en las demás congregaciones, pero en donde estoy yo, pues iniciamos con una oración y después sigue la alabanza. Y yo veo que al principio la iglesia a veces está vacía porque tenemos ese mal hábito de la impuntualidad. Y en los servicios tanto de oración como de doctrina bíblica es muy poca la asistencia, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta en dónde está nuestro corazón, que habemos muchos cristianos de nada más de domingo y habemos mucha gente que sí tenemos el amor y la sed de aprender más, y ahí es donde podemos, por menos que queramos catalogar, no sé cómo decirlo, pero ahí es donde empezamos a ubicar a la gente de qué es lo que quieren, si quieren aprender más o nada más quieren cumplir con el domingo. Tristemente esa parte es la que siento que nos falta como iglesia o nos falta como cristianos, tener más amor por Dios, no nada más por cumplir. Yo creo, pues, que también que dice, ¿por qué estudiar teología? Digo, como decía, es para conocer completamente a Dios,
Y creo que es algo que sí debemos de saber porque hay personas, por ejemplo, que dicen, van a la iglesia, pero no saben, o sea, no saben que la relación con Dios es personal, porque yo he escuchado comentarios erróneos que dicen, es que yo vi a tal persona que se congrega y sigue siendo lo mismo, entonces yo, ¿para qué? O sea, no saben, a mí una persona me lo dijo, es que tal persona le quitó las ganas a otra persona de ir a la iglesia, de congregarse. Y le dije, espérame, una cosa es, o sea, es que te quiten las ganas de congregarte, pero cuando tú tienes una relación con Dios, o sea, es diferente, porque es ya, esto es una relación con Dios. Así Es conocerlo. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Así es. Yo no voy a llegar a abrazar a una persona que esté afuera y Que te jamás amo, la has porque visto. jamás lo he visto. Así es. No sé. Las intenciones. No sé sus intenciones. Si es bueno, si es malo. Ajá, Ajá. si él me va a corresponder, si Claro. me va a saltar, no lo conozco. Entonces porque yo no puedo llegar con una persona porque también a veces tenemos eso de ama a Dios, Dios te ama y van a decir, ¿por qué me ama? ¿Cómo ¿O lo cómo van- me ama? cómo ¿O lo van cómo a lo voy a mantener amar si no lo conozco? Así es. Entonces es una manera de presentar a Dios, Está muy bien. de presentárnoslo a nosotros primero, Así o sea, es. conocerlo a nosotros, ya conociéndolo, se lo podemos presentar a alguien. Ah, mira, ella es tal y ella es así y tú la vas conociendo, o sea, yo ya te platiqué cómo es ella, pero tú la vas conociendo, ajá, tú la conoces y ves cómo es contigo y dices, ay, sí, la verdad es un amor, la amo. O sea, siento que es lo mismo estudiar teología, conocer a Dios y que las demás personas lo conozcan igual. Cuando pasa esto, yo nada más lo que se me viene a la mente es Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando una persona culpa a otra por ya no ir a la iglesia, por ya no, como sea, por haberse vuelto atrás, una de dos, no estaba convertido, o sí había entregado bien y todo, y bajó su mirada de donde la tenía que tener para ponerla en los defectos de los humanos. Y nuestra mirada no tiene que estar en el humano, tenemos que estar. Al menos en dos partes la palabra de Dios, ahorita me recuerdo, Colosenses 3 y Hebreos 12:2, donde nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba. Y en Cristo, no en las de la tierra. Entonces las bajamos y ya. Ya no voy porque Yo solamente quiero comentar que no quiero contradecirle a ella, ni mucho menos. Sí, está bien, debemos de conocer a Dios, así como ahorita estamos viendo, pero sí es bien poderoso la frase Dios te ama. Sí. Porque en ese pasado que yo les cuento, cuando a mí me empezaron a predicar la palabra, me decían, Dios te ama, y a mí eso me hacía tan fuerte y sonreír, Claro. Eso a mí es algo que me cambió la vida, porque sucedían cosas malas y yo decía, Dios me ama, Dios me ama. Y eso me llenaba de mucha fuerza. El valor. Y hasta me dijeron, repítetelo, Dios me ama, Dios me ama. Así y era es. mi frase de guerra, como quien dice, Dios me ama. Y con eso todo se derrumbaba. Sí. Entonces es poderoso, sí, decirle a la gente, Dios te ama. Yo sé el poder que hay en eso. Sí. Así No, digo, es. bueno, sí, más bien, a lo mejor sí, no lo expresaste no como lo eso. expresé bien, pero sí, o sea, sí, Dios te ama y si lo tenemos que, o sea, hacer saber a las personas, decírselos, pero ellos tienen que conocer, porque cuando te enamoraste completamente, a lo mejor ahí sería, Dios me ama, qué bonito, pero después tú lo amaste a él. Sí, no, Dios ya nos amó empecé a primero. estudiar y lo amo más. Sí. Así es, por eso, como resumen, las iglesias tienen que ser fuente de conocimiento de Dios a las personas. Sí, una iglesia debe ser la fuente de esa vitamina que conecta al creyente que no conoce a Dios al conocimiento de Dios. Es decir, una iglesia tiene que ser la fuente teológica, ¿sí? Y las personas que van a la iglesia tienen que aplicar ese conocimiento, porque si solamente van de vez en cuando, si llegan tarde a los estudios, si se brincan los estudios, si se brincan estas oportunidades de conocer a Dios, no va a servir.
Como ejemplo, les voy a poner un ejemplo que vamos a identificar. La escuela de todos los médicos generales, los cirujanos, desde el principio, desde que ellos están iniciando con esta carrera de medicina, llevan a los estudiantes a diversas prácticas donde ellos ven cómo es el proceso de abrirle a una persona el cuerpo, ver los muertos. ¿Para qué hacen esto? Para que automáticamente la persona que esté iniciando en esto se dé cuenta, ¿sí? Se dé cuenta si es apta, si es candidata o no. Un médico no se va a desmayar con ver que una persona le sale sangre. Hasta comen a un lado. Por supuesto, por supuesto. Me comentaron a mí que eso ¿No, sí es cierto? Entonces, ¿por qué hace eso esta ciencia de la medicina? ¿Por qué involucrar tanto a los aspirantes, a doctores? Porque los quieren introducir. Aquí lo que las iglesias tienen como obligación es introducir a la gente que viene, no a que me conozca a mí, ni al pastor, ni a la pastora, ni a la maestra, que conozcan a Dios directamente. Porque nosotros podemos fallar, equivocar. Nosotros sí cambiamos de carácter, sí cambiamos de fortalezas. Me pueden ver con una sonrisa ahorita y en 20 minutos allá afuera en el tráfico estar molesto, ¿sí? Pero Dios tiene un carácter que no cambia. El amor que Dios tiene a las personas es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es importante que nosotros como estudiantes de teología tenemos que hacer que las personas conozcan de Dios. No que conozcan al teólogo, que conozcan a Dios. ¿Sí? A Dios y de Dios. A Dios y de Dios. O sea, estudiar la teología y conocer la teología, porque también nos podemos como salvar de caer en una secta. Por supuesto. ¿No? O sea, de personas que predican Claro. algo que Justamente no es la palabra o que tuercen la palabra. Lo que comenta ahorita la pastora. A ella le decían, Dios te ama, ven y busca de Dios. Pero ¿qué tal que yo hubiera caído con unos pastores que le dijeran, en lugar de Dios te ama, yo te amo? Ahí hubiera sido diferente la historia. Hubieras puesto tu mirada en el hombre y no en Dios. Entonces, cuando una persona conoce la teología perfecta, sabe cuando una iglesia incluso no está bajo la Biblia o que no es bíblica, ¿verdad? Conoce, cuando una persona ya está estudiando teología, sabe cuando una predicación está torcida, está modificada, está cambiada, ¿verdad? Las alabanzas, ¿verdad? Que tienen que glorificar a Dios. Entonces, por eso es fundamental estudiar teología y están en el lugar correcto, amados alumnos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Fuentes de estudio de la teología. Luego los fuentes. ¿Cuál es la fuente número 1, Dani? ¿Me apoyas? Teología bíblica. La organización de las escrituras de forma temática mediante la cronología bíblica o por autor bíblico. Con respecto a la revelación progresiva de la Biblia, un componente adecuado de la teología sistemática. Vamos a ver ahora las raíces o las formas de la teología. El punto número 1 que acaba de leer Dani dice que es teología bíblica. Pero le llamaste fuentes, ¿verdad? Fuentes y raíces yo le puse. Ok. ¿Cómo se le pone ahí? ¿Cuáles son los...? Sí, fuentes y raíces. Fuentes y raíces de la teología. Teología bíblica. Tipos también, dice acá tipos. Ok. La teología bíblica es lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Por eso estamos reunidos. Y la teología bíblica está fundamentada o tiene sus bases en la forma de cómo se acomodó la Biblia y los autores. Sabemos que la Biblia inicia su conformación por el Pentateuco. Bíblica. ¿Sí le alcanzan a ver o no? Teología bíblica. Sí. ¿Cómo? Ok, el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Como dato
interesante, todas las religiones del mundo están basadas en el Pentateuco. Todas. Es el fundamento de todas las ciencias, religiones y demás, ¿sí? Pero la teología bíblica está constituida primeramente por el Pentateuco. Después siguen los libros históricos. Que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Que bueno, esto ya lo hemos visto en clases pasadas, ¿verdad? ¿Por qué se llaman libros históricos? Porque dentro de estos libros se encuentra toda la historia del pueblo de Israel. Dato curioso, sabemos que el libro de Esther no habla de Dios, mas sin embargo es un libro muy interesante o muy rico en su contenido, porque aquí podemos nosotros profundizar cómo surgió la primera iglesia. Recuerden, o el primer lugar donde se reunían para adorar a Dios. Acuérdense que Esther se encontraba lejos del pueblo de Israel, mas sin embargo le tuvo la oportunidad de formar un lugar donde se pudiera adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, esos son los libros históricos, ¿sí? ¿Voy muy rápido o vamos bien? No, Sí. Que hasta ayuno hizo que hicieron. ¿Hay un... Hasta ayuno hizo. ¿Cómo? Cuando Sí. los querían, pero cuando los querían acabar con los judíos. Pero después de ahí fue cuando ya mandó a hacer el primer lugar, ¿no? Para ir a adorar a Dios, Así es. ya que habían pasado todo eso. Ya voy a borrar, ¿sí? De todas maneras está en el grupo. No, digo que Después de esto siguen los libros poéticos, ¿sí? Que es Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés y Cantar. Aquí, como dato curioso, sabemos que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? dicen que antes de estar del Génesis, ¿verdad? Así es. Entonces debería, si fuera la Biblia cronológica, ese sería el primer libro. ¿Cómo lo podemos saber o cómo podemos tener esto? Bueno, primero por las pruebas que se han hecho acerca del libro y segunda porque este libro aún nos habla de dragones y de bestias gigantes, ¿verdad? y de la creación De la creación. Entonces es el libro más y de los antiguo. ángeles y de los espíritus. No tiene tanto. Es un libro muy profundo porque habla de cosas que los demás libros ya no tocan el tema, ¿sí? Después de esto siguen los profetas mayores.
que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Perdón, Isaías, me quedé con el otro. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ezequiel, Daniel. Pero sí, Lamentaciones está ahí dentro. Sí, cierto. Después de Jeremías, porque también los escribió Jeremías. Así es. Ezequiel, Daniel. Hasta Daniel. no, Sí, también es el último profeta mayor. Sí. Después siguen los profetas menores. ¿Por qué? Porque en la revolución pues yo siempre digo de Isaías en adelante. Ahí salen. No, pero Que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, o sea, se fue el enredo. Nahum, Habacuc, Están en otro lado. Sofonías, Ageo y Zacarías y Malaquías. Ay, cabrón. Son 12, ¿verdad? Son 12, así es. Sí, ya, eso fue lo que vimos al principio. Se lo había hecho de pasar por el Nuevo Testamento. Creo que estamos en la Me voy a esperar a que nos puedan anotar. ¿Sí? ¿Se me lo va a apuntar? ¿Quién? Le digo que si ella no lo va a apuntar porque la hago medio brazos cruzadas. A la pasada. Yo nomás lo estoy poniendo La aquí pasada. en esto, es que Ah, tengo otras vidas que siempre me Pero- todas las separaciones. Ok, entonces, libros poéticos porque están llenos de poesía y literatura, cantos, enseñanzas, ¿verdad? Por eso estos libros se encuentran dentro de este rango o de esta categoría. ¿Sí? Los profetas mayores, bueno, como su nombre lo dice, porque son mayores, porque tuvieron una tarea fundamental y primordial dentro de la Biblia y son más. Porque tienen más escritura. y tienen más valor, ¿verdad? Más valor, más páginas, más contenido, ¿verdad? Contenido. Contenido. No es porque sean más. No. O sea, están considerados en eso por lo, así es, Por lo extenso. por lo extenso de su, ajá, así es. Ok. ¿Listos? ¿Ya lo corroboró? Ya. Sí. Ok. Después de eso sigue el estudio del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento tenemos los evangelios. Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas
Y después tenemos Hechos de los Apóstoles. Que está en el contenido del libro de Hechos. Y después tenemos las epístolas de Pablo, ¿sí? Epístolas paulinas. Son 14, ¿verdad? Las que escribió Pablo. Sí. Que es Romanos, primera y segunda de Corintios. Gálatas, Efesios. Colosenses. Tesalonicenses. Timoteo. Tito y Filemón. Dentro de la categoría de las epístolas paulinas, existe otra descripción o otra forma de colocarlas también, que serían cartas de Pablo desde la prisión y cartas de Pablo general, ¿verdad? Que esto, bueno, ya Subdivisiones. subdivisiones, por así decirlo. Dijiste desde la prisión y las otras, ¿cómo? ¿En libertad o qué palabra? Desde la prisión y generales. Ay, en general. Sí. Gracias. ¿Ya puedo borrar? Espera. Ya. ¿Se están apuntando los que están en línea? Muy bien. Bueno, pues, después de las epístolas de Pablo, siguen las epístolas generales. Que es Hebreos, Pero Santiago. son epístolas también. Epístolas, Sí, son epístolas generales. Hebreos, así, Santiago, Pedro, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas. Y por último, tenemos el libro de acontecimientos futuros, Apocalipsis. A ver, pastor, ya me hice bolas. Sí. ¿Judas lo tienes en los eventos futuros o lo tienes No. en las cartas? Judas está en las epístolas generales. En las Ajá, generales. Judas A ver. está aquí, hasta aquí. En las generales. Y ya la más como eventos futuros está la Apocalipsis.
Y Juan, pues Juan nada más sería la J y la N, pastor. ¿Cuál? Ah, sí, 1, 2, 3, Juan. Me parece junio. Sí, Ah, ese No, es un- quita la 1. así. O bueno, Ay, JN. JN. Ok. Pensé que decía Juan de Iglesia. Apocalipsis. Entonces, la teología bíblica nos habla de todo esto que acabamos de ver, todos estos libros. ¿Por qué están compuestos en estas categorías? Bueno, porque esa es la biblioteca general como se decidió que se colocara la Biblia, ¿sí? De acuerdo al canon, es decir, de acuerdo a la composición que tiene la Biblia. Toda la Biblia está comprobada entre sí misma, es decir, lo que está escrito en Apocalipsis hace clic con lo que está escrito en Génesis. Ningún libro de la Biblia canónico, porque esos son libros canónicos. Si vemos en la Biblia, por ejemplo, católica, faltarían libros, ¿sí? Como Tobías, Judith, entre Macabeos. Esos libros, ¿por qué no están dentro de este canon? Porque esos libros son apócrifos. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Son libros que contradicen este canon o esta literatura perfecta. ¿En qué momento lo contradicen? En el momento en el que Macabeos habla acerca de hechicería o habla acerca de brujería. Y Éxodo habla de que no debes practicar eso. Por eso estos libros o esta literatura o composición de la teología bíblica está compuesta de una forma, yo siempre les explico, como un rompecabezas, que está perfectamente coordinado, ¿sí? Está tan conectado que lo mismo, o tiene paralelismo, Apocalipsis con Génesis. En toda la Biblia vemos conexión. Los evangelios ni se diga, ¿no? Están conectados. Yo siempre digo, cada uno con una forma diferente, porque son diferentes autores. Entonces, cada uno escribió de una forma diferente, de acuerdo a cómo se expresaba. Para que podamos entender esto, yo siempre les he dicho que cuando uno va por la calle y ve que pasó por un accidente o pasó un siniestro y llega a la televisora, ¿sí? Si nos entrevistan a cada uno por separado, cada uno va a hablar del mismo tema con diferente forma o diferente estilo de hablar, diferentes palabras, porque cada uno de nosotros expresamos diferente, ¿sí? Unos pueden decir hubo un choque, otros hubo una colisión, hubo un accidente automovilístico, cada quien con su... Entonces, por eso es que la Biblia tiene diferentes autores y habla de forma diferente, pero a final de cuentas el canon habla de lo mismo. En ningún momento se va a contradecir. Sí, porque es como si estuviéramos contradiciendo Así es. a Dios, ¿no? Y, Sí. porque digo, también es la palabra, así pues vendría siendo con el carácter que dice de Dios de inmutable, ¿no? Así es. Ok. ¿Se puede añadir aquí? ¿Cuál? Que los apócrifos fueron añadidos después de la Reforma Protestante. Sí, adelante. Pues ya lo dije. Que lo escriban, por favor, se los puede editar. ¿Qué dijiste que Fueron añadidos. Los libros apócrifos. Sí, los añadieron después de la Reforma. Porque con la Reforma, pues, salieron todos los temas de la salvación por gracia, de todo esto de los muertos, ¿verdad? Que es puro negocio, pues. Lo de Sí. Martín Lutero. Ajá. De Martín Entonces, Lutero. para Entonces, ¿salieron después de la reforma de qué? los añadieron. Fue por ahí de 1500. Los Ya añadieron. estaban, ¿Se apuntaron estos los que están en línea? ya estaban, pero no eran. Ya nada más después de la Reforma Protestante, ¿verdad? Así es. Pero mira, por ejemplo, Macabeos. En Macabeos es histórico lo que está allí, pero lo añadieron ese para justificar el orar por los muertos, porque allí el capitán del ejército se encuentra, pues ahí a sus soldados recogen los cuerpos y a un soldado lo encuentran
idolillos en sus vestuarios. Ahora sí podemos decir como ahora pues sus medallitas, ¿verdad? Entonces este soldado le pide a Dios que perdone ese pecado, que le perdone a ese muerto. Entonces de ahí lo meten para justificar la Iglesia Católica, el orar por los muertos. Ok. Y luego también en Daniel hay otro pedacito que le añaden. Lo También vimos donde en... viene Susana y todo esto. Pero si ustedes, bueno, yo lo hice para los que no saben, mis nuevos compañeros, yo fui religiosa católica. Llegué a todos los grados hasta votos perpetuos. Entonces estudié la teología católica y la Biblia que a mí me pidieron en el teologado católico fue la Biblia de Jerusalén, porque era la mejor traducción en ese tiempo al español. Y ahí está bien claro, estamos por decir en el versículo 53 de tal capítulo, y le pegan con otra letra todo lo añadido, y se acaba todo ese añadido, que si me quedé en el 53, ahí sigue el 54, etcétera. Se acaba, un día si quieren me la traigo, se acaba todo lo que le añaden, y sigue otra vez el versículo 54. O sea, lo repite en el mismo capítulo porque se añadió. Entonces, Y lo permitieron que lo añadieran. Sí. ¿Y qué dice la palabra? Ni le vas a quitar, Ni le vas a poner. Si el Papa ya dijo que Cristo no es el único camino. Entonces, Sí. entonces sí, eso nada más, o sea, por eso es la única iglesia que tiene 7 libros más su Biblia, porque le añadieron para justificar sus falsas doctrinas. Gracias. Muy bien. Muy interesante ese dato. Sí. Ya cambié, ¿verdad? A mí me da vergüenza estar en la pantalla. ¿Por qué? En la escuela de Marquitos es extraño. No, ella es Betty. Betty, ¿nos apoyas a leer el punto 2? Claro que sí, pastor. Bueno, perdón, antes de que lea Betty, ¿no quedó ninguna duda acerca de la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica, ya saben? ¿O cómo darían la respuesta? ¿Qué es la teología bíblica? La teología bíblica habla de los 66 libros, de Génesis, Apocalipsis, y están derivados en diferentes bibliotecas o hagan de cuenta que es una enciclopedia de matemáticas, español, geografía. Lo mismo es con la Biblia. Libros poéticos, libros, cartas de Pablo, libros del futuro escatológico, que se da Acomodados según su estudio, ¿no? O según lo que habla cada uno. Así es. Pero recuerden que no importa el estudio, todos están conectados. Sí. Es decir, Génesis y Apocalipsis hablan exactamente de cosas, tienen relación. Aunque Génesis sea un libro del Pentateuco y Apocalipsis un libro escatológico, tienen referencia. Por eso toda la enciclopedia bíblica, todos los libros están conectados. La teología bíblica abarca el estudio de todos los libros. ¿Sí? Isaías, qué maravilloso. ¿Cómo explica la muerte? Así es. Por profecía. Por profecía. 700 años Así es, antes. imagínense. Tal cual. O sea, él, El Salmo 22. los salmos también. David. Sí, todo. Así es. Sí. Ahora imagínense lo difícil que fue escribir el Apocalipsis, de sucesos o de tecnología que en aquel entonces no existía. Imagínense lo difícil que tuvo que haber sido en la visión ver lo que vio, pues, ¿verdad? En una profecía que no recuerdo qué veces me acordar de cuando se ven los carros, que ve muchas luces que se mueven. Imagínense cómo lo escribió, cómo lo podía escribir si en ese entonces no existía. No, él veía como pájaros enormes arriba del cielo. Y los aviones y las luces de los Es lo que, bueno,
no sé si vieron que va a salir la película Sí, de Apocalipsis. sí. Y digo, creo que es como algo interesante de ver, pero también cómo se va a dar la explicación, porque digo, es a eso, o sea, que estaban viendo, a lo mejor, no sé si lo como es, pero a lo mejor ahí sí van a pasar un pájaro, ¿no? O sea, que todos, que creo que no tiene que ser una película tan ligera. O sea, no sé. Habría que verla para ver cómo le dan el contexto. Ya hay varios. Sí. Pero piensan hacer una nueva en el 2025. No, en este mes. En este mes sale el 15, ¿no? Creo. ¿Ya la van a estrenar? Ya. Ah, felicito lo que dijiste de la... No, el 2025 es la de la Pasión. La Pasión 2. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, Betty, perdón. Punto número 2. Dice, Dogmática. teología dogmática, la organización de las escrituras con un énfasis en los credos preferidos o escogidos de la iglesia. Ya. Sí, gracias. ¿Cuándo surge la teología dogmática? Surge con los reformadores, en especial con Lutero, justamente lo que estábamos ahorita platicando, ¿verdad? Entonces, la teología dogmática, déjenles mando a los que están en línea de ¿no? La teología dogmática entonces surge con los reformadores. Ellos empiezan a hacer una selección de los temas fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son estos temas fundamentales? Bueno, los temas dogmáticos son temas que no cambian o que no pueden hacerse o entenderse de otra forma, sino que es puro el aprendizaje. ¿Cuáles son estos fundamentos básicos? Voy a poner un ejemplo. La Trinidad, por ejemplo. Es un tema dogmático. Trinidad. Otro tema sería el bautismo. Otro tema sería la Cena del Señor. Otro tema pudiera ser la muerte de Cristo. Muerte de Cristo, así como su resurrección. ¿Por qué son dogmáticos? Bueno, porque se está hablando de una fe fundamental, pero son temas que no pueden cambiarle la forma o no pueden modificar. Es decir, todos conocemos muerte y resurrección de Cristo, tal cual fue. ¿Fue una muerte literal? Sí. Cristo murió, ¿verdad? En la cruz. No fue un simbolismo, ni fue algo, un sueño que tuvo uno de sus apóstoles. La gente vio que murió. La gente, bueno, los discípulos vieron que resucitó. Son temas establecidos. O sea, tal cual son temas Literales, así es. Para que lo entendamos. Aquí le voy a poner dogmático o literal. Pues ahí el mismo Fundamentos de la Fe lo dice todo. O sea, así es. Eso sí tenemos que creer. Así es. Eso no debe de faltar en nuestra fe. Ya lo demás uno es opcional. Así es. Esto que el otro. Pero esos son los fundamentos. Estos son los pilares, ¿sí? Cuando se va a construir un edificio hay muros. No pueden construir algo quitando los muros, decir, que se sostenga por el viento o que se sostenga por la gravedad. No. Existen pilares, un cimiento y pilares. Esa doctrina dogmática habla de los cimientos de la fe. Por eso muchos de estos temas, aunque fueron estudiados por Lutero y por los reformadores, también se pueden ver en la Iglesia Católica, porque son fundamentos de la fe cristiana.
¿Sí? Sí, nomás volvemos a lo mismo, ellos aumentan Aumentan la y quitan de asunción. acuerdo a su... O como por ejemplo el bautismo, que ellos los bautizan. por bebés, ejemplo. Así es. Bueno, pero esos sí son temas ahí, pero ahí aumentan en dogmas, en los dogmas aumentan el de la ascensión de María, Ujú. Por ejemplo. o que nació sin pecado también. No quiero decir algo. Sí. También es dogma. Y también algo importante a saber es que esos son los fundamentos de la fe, pero en el mundo existen grupos como los unitarios que no creen en la Trinidad, Ujú. como Testigos de Jehová. como los como los testigos de Jehová, como los unitarios, Ujú. o en el bautismo los apostólicos que buscan a la gente que fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para volverla a bautizar en el nombre de Jesús. Ujú. Pero ahora últimamente me he dado cuenta yo que hay un grupo que se dice cristianos que no quieren, no dan a tomar la cena, la Santa Cena. Que no la quieren tomar. Una señora me platicaba de eso, es que yo voy a una iglesia y ahí no toman la cena que porque nadie es digno de tomarla. Y también hay grupos que no creen en la muerte de Cristo y en la resurrección del Señor tampoco. ¿Pero cristianos? No, pues no son cristianos. Lógicamente no son, porque los testigos no son cristianos. No creen en la Trinidad. Entonces, conocer todos estos fundamentos nos sirve para que nosotros nunca vayamos a caer si tú vas a no caer a eso, porque si vas con un grupo, no digamos la iglesia, un grupo, y tú ves que ahí no creen en la Trinidad, pues ¿qué vas a hacer ahí? O te quieren bautizar otra vez y es nada más un solo bautismo. Y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y si no se va a dar la Santa Cena, porque que dice el pastor, ni yo soy digno de tomarla, contimas ustedes. Entonces va en contra de la palabra. Así es. Y ya más graves, pues si no creen que Jesús resucitó, pues no es el evangelio. Pero por eso, ¿verdad? Siempre que se celebra la Santa Cena hay un momento de dar para arrepentirse, para ponerse a cuentas con Dios. Porque también si se toma así nada más. Indignamente, pues dice claro que que no. no. Y vamos a lo mismo, que es porque es la importancia de estudiar teología. Eso. Para que no nos respondan. Así es. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. La siguiente semana tenemos una tarea para compartir. Sí, aquí en su manual viene, pero me gustaría que ustedes la profundizaran un poco más. ¿Dónde está? La siguiente pregunta dice, déjenme ver porque estuvieran diciendo. Sí. Exegética. Ok, es exegética. Teología exegética. Para hacer una exégesis. Entonces, ¿qué? Teología. No. La pregunta sería, ¿cuáles son no, es que no me suena, espérenme, permítanme. Aquí tengo la presentación, espérenme. Tarea. ¿Qué relación existe entre la teología exegética la bíblica? Vuelvo a repetir. ¿Qué relación existe entre la teología exegética, bíblica y sistemática? En las tres que estudiamos. Así, apenas estamos viendo la bíblica y la dogmática. Nos hace falta ver las demás.
pero para la siguiente clase me gustaría que trajeran eso. Ahí en su libro viene una breve explicación, ¿En dónde más viene? adelantito. Dice, ¿por qué estudiar teología? Luego, ¿cuáles son los diversos tipos de teología? Luego, ¿qué es teología sistemática? Ahí les va a explicar. Después, ¿cuáles son las categorías de la teología sistemática? Y la pregunta que sigue es la que les dejé de tarea. ¿Qué relación existe entre teología exegética, bíblica y sistemática? ¿Sí? Entonces, para que la siguiente clase podamos compartir esto. ¿Sí? Y en el tema referente a la tesis, hoy no vamos a ver esa materia, porque aún no tienen todos sus manuales de lo que eligieron, ¿sí? Pero primeramente, Dios, la siguiente semana ya vamos a dejar un espacio para empezar a elaborar esto, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario que quieran hacer. ¿Ninguno? Sí, pastor, esta es la misma clase de los lunes. Ah, ¿qué tal, pastor? Bendiciones. Amén, bendiciones. ¿Usted se Esta va es a la conectar misma clase los de lunes o los viernes? los lunes, lo que pasa es que ella tenía compromiso por los primeros Ah, está lunes, muy bien. pero es la misma clase, ¿no? Así es, este lunes va a ser la misma, así es. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, pero no vio los videos, si los pasó por YouTube o qué. Los videos, la repetición, dice usted. Sí, Ah, ok. Se la envío, ahorita se la envío a su WhatsApp para que la pueda ver. sí, por favor. ¿Sí? También a mí, pastor, porfa, para elegir también lo de Claro mi que tesis. sí. Claro que sí, les envío la clase pasada para que puedan verla, sepan cómo se va a evaluar este cuatrimestre y pues estamos a sus órdenes, ¿sí? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Bueno, que pasen una excelente noche. Y hay que escoger entonces uno de los temas que están ahí. Así es, tienen que elegir un tema para elaborar su tesis, ¿sí? Para el caso de los que están en maestría. ¿Por qué doy esta clase general? Bueno, porque voy a hacer la explicación y lo vamos a hacer paso por paso. Para los que están por graduarse próximamente de la maestría o los que en un futuro se van a graduar, ya tengan el conocimiento de cómo hacerlo. ¿Sale? Entonces, los temas, dejen una vez se los envío, Pastor Irán. Sí, gracias. Hola, Pastor Irán. ¿Y saludarla? Hola, pastor. Hola. Ah, Dios les bendiga. Déjame ver para que me vean. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bendiciones, Dios les bendiga. Mucho gusto en verlas y escucharlas. Sí, igualmente. Ah, ¿Cómo está? Dice la pastora. bien, ¿Sí la ve? ¿Sí la ve? Sí, ahí la ve. a ver si me ven. Apenas está empezando el frío acá. Se está poniendo ¿Ah, sí? frío. ¿A nevar? No, ¿O nomás no, frío? pero más o menos. Ah, bueno, qué bueno que todavía no neva. Porque ahí Amén. se les tapiza la casa, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí nosotros estamos bien, ¿verdad? Estamos bien ahorita, aquí, apenas, bien a gusto. Bien, ¿verdad? Sí. Espero verla por ahí en diciembre, entonces, cuando vaya. Claro que sí, Bueno, con todo gusto, acá lo está bien. esperamos. ¿Cuándo va a venir Pastor? ¿Siempre en diciembre? Si Dios quiere, vamos a comer allá pollo ahí de el Acá nos pollo. esperamos. Acá lo esperamos, Pastor, para entregarle sus documentos, que ya los tengo aquí. Amén. Además de sus documentos de licenciatura. Amén. Muchas gracias. Ahí vi que ya lo mandó. Sí. Yo los tengo, los documentos. Yo digo lo que me mandó del tesis de la clase pasada. Ah, ok. Sí, ya se los mandé. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita les mando a los que faltaron la clase pasada en repetición. Y si ya no tienen más comentarios,